28 al 31. Todos los que encontraron, den gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Señor Jesucristo, toma posesión total de este recinto, de todos los que habemos aquí. Reprende todo espíritu, distracción, actitud, pensamiento que no condiga con tu palabra, que no honre tu voluntad, y dale paz y libertad al pueblo. Dale hambre y sed de la palabra. Unge mis labios, Señor, mi mente y mi corazón, mi carácter, mi semblante, Señor, y el timbre de mi voz. Unge, Señor, todos los contornos, los alrededores, el interior y el exterior de esta hermosa iglesia que tú has comprado por precio. Señor amado, que este mensaje sea el alimento, sea, Señor amado, la palabra que necesite escuchar cada uno para ser levantado en gloria, para alzar los brazos al cielo y glorificarte, para que el corazón se goce, para que la sanidad, Señor, se efectúe, y para que todos aquellos que están bien puedan alabarte y glorificarte y darte gracias por su salvación. Gracias, Señor. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos amados. Serie Integridad y Santidad todavía. Mensaje: Jesucristo y yo. Amén. No Jesucristo y el pastor, Jesucristo y usted. Yo, aplíqueselo para usted, ¿verdad? Todos digan, con los ojos cerrados: Jesucristo y yo. Jesucristo y yo. Amén. Hermanos, muchas veces cuando los hermanos escuchan que vamos a hablar de santidad y de integridad, por ahí se viene a la mente la pollera, el pelo largo, el varón, ¿verdad?, muy santo y con la Biblia, y todo eso es parte o fruto también que se cumpla con los deberes cristianos, que llegue temprano al culto, y todos nos hacemos la imagen de una figura muy ejemplar, y es así. Pero en ocasiones, hermanos amados, el cristiano se empieza a automatizar y comienza, hermanos, a hacer por acostumbramiento todas estas cosas, y se comienza a perder la relación con el Señor. Y ahí, hermanos amados, es donde se corre el peligro de llegar el cansancio espiritual, donde las problemáticas de esta vida empiezan a crecer por encima de la relación con el Señor. Y por eso, hermanos amados, estamos invitándolos a orar, todo lo que los invitamos a orar, para que todos sepan orar como corresponde. La iglesia tiene programas de oración establecidos. También, hermanos, los invitamos a ayunar, como estamos invitando a ayunar, para buscar el rostro del Señor, para que todos, hermanos amados, podamos entender, hermano, que nosotros, por lo que el Señor nos ha dado, nunca jamás tendríamos que sentirnos
en soledad. Nunca tendríamos que sentirnos agobiados, porque el Señor es nuestro reposo. Nunca tendríamos que sentirnos contrariados, porque cuando le pedimos al Señor que nos guíe, el Señor Jesucristo nos lleva paso a paso por donde tenemos que ir. Pero nosotros, hermanos, venimos a la iglesia cuando por primera vez llegamos y nos comenzamos a arrimar a la presencia de Dios. Teníamos hambre de la palabra, teníamos hambre del culto, teníamos hambre del altar, de ese hermano que hoy en la reunión de varones, un hermano se acordaba de otro hermano que lo había ayudado a sus primeros pasos, de ese pastor, y empezamos a gozarnos y empezamos a descubrir un mundo nuevo. O mejor dicho, empezamos a salir del mundo. Y nos gozamos, hermanos. Y por eso la palabra de Dios habla mucho del primer amor. Pero, hermanos, cuando pasa el tiempo, empezamos a agendar el día, a agendar el orden, a ensobrar nuestro diezmo. Y empezamos, hermanos, a tener bien claro cuáles son todos nuestros pasos cristianos, eclesiásticos y, si me permiten, hasta religiosos. Pero nos empezamos a olvidar del Señor. Y yo me doy cuenta, hermanos, que cuando se está predicando la palabra de Dios, en ocasiones, quizá no hoy, pero en ocasiones hay gente que no escucha. Está, pero no escucha. Y a veces hasta me mira, pero no escucha. Cuando da alguien testimonio, hay gente que no lo escucha. Y aún cuando se está cantando al Señor, hay gente que no lo siente. No estoy hablando por hoy, hermanos. Estoy hablando que esto pasa porque entramos, hermanos, a automatizarnos en el caminar, en la vida. En ocasiones usted está trabajando y cuando recién aprendió el trabajo y hasta lo disfrutaba, si le tocó hacer el oficio de que usted gusta de él, usted le ponía mucha onda, le ponía muchas ganas, pero cuando ya hace 20 años que trabaja de lo mismo, amén, ya hace muchos días que prácticamente el trabajo se hace de memoria. Y en la casa de Dios suele pasar ese flagelo también. Por eso, hermanos amados, estando allí en una de las actividades que vivimos en la vecina orilla, alguien estuvo disertando y diciendo algo, y yo muy gozoso, porque realmente el Señor nos bendijo mucho y nos habló mucho. Estábamos en esa, vamos a decir así, procesando este mensaje en el corazón y sabiendo, hermanos amados, que el Señor prometió tantas cosas y hay tantos versículos bíblicos que hablan de que el Señor está contigo, de que no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que cuando Jacob quedó solo, en realidad no quedó solo, porque ahí estaba el ángel de Jehová. Alguien dice, porque muchas veces los pastores en esta disertación nos sentimos solos, y cuando yo seguía el mensaje digo, pero no, ¿cómo voy a estar solo? Si estaba lleno de la presencia del Señor, como que el Señor te pregunta, ¿y yo qué soy? ¿Cuántos se sintieron solos alguna vez? Y por causa del Evangelio. ¿Nadie se sintió solo en alguna oportunidad? Y en ese momento, hermanos amados, a mí también me pasó. Podemos sentirnos solos, hermanos, pero en el momento en que parece que todo el mundo se viene arriba, ¿no te da por orar al Señor? Y no te da, hermanos amados, por pedir perdón por todos los pecados. Y decirle, Señor, si en algo estoy mal, poneme a línea contigo. Y yo estoy seguro que si tú te metes un poquito más adelante, el Señor te va a decir, ¿por qué te sientes solo?
¿yo qué soy? No dije que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, mira, yo te quiero asegurar que no hay instante en tu vida en donde el Señor te haya descuidado por un momento. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Jesucristo y yo. Hermano, mire, usted va a salir con Jesucristo de aquí. Porque a veces nos olvidamos. A veces salimos y vamos y somos apostólicos y vamos con nuestra religión a todos lados. Pero tenemos que ir con Cristo. Usted no salga a la calle si no sale con Cristo. Usted introdúzcaselo en el alma y en el corazón cada mañana, hermanos. Nosotros no vivimos una religión, vivimos una relación. Y como hemos predicado el otro día, cristianos te pido, cristianos te doy. Hay dos formas de tenerlo al Señor. Como el Señor de señores y Rey de reyes y el Salvador de nuestra alma y el Señor de nuestra vida. O como un ídolo. Como un ídolo, hermanos. Ídolos no son solamente los crucifijos o los muñecos de mármol o de yeso, de nieve, que se puede arrodillar a alguien. Ídolo, hermanos amados, es todo aquello que el ser humano se acerca a él para recibir beneficios solamente, pero no quiere tener relación con él. Y la diferencia que hay entre la relación y la idolatría, la relación es la conexión, la correspondencia entre dos partes. Es el trato entre dos partes, la comunión de dos personas, Jesucristo y yo. Jesucristo y usted. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es relación. Idolatría es un concepto originalmente abrámico que simboliza la adoración indebida que se da a los ídolos. Es severamente prohibida y castigada por la palabra de Dios. La idolatría se refiere a la adoración falsa del paganismo. El hombre comete idolatría cada vez que venera algo que toma el lugar de Dios. Dioses, demonios, poder, placer, ancestros, estados. Es la adoración a falsas perspectivas también, creadas por fenómenos sociales. También la idolatría es la adoración a estrellas o figuras de popularidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ocasiones, hermano, cuando el cristiano viene a Cristo, pero solamente para pedirle, solamente para demandarle, solamente para tomarle porque le sirve, solamente porque se enteró que hubo un milagro en la iglesia y llaman al pastor para que también ore por mí y me sane, pero para que me sane nomás. Eso es idolatría a Dios. Alabado sea el Señor. Y yo quiero, hermanos amados, tocar 3 puntos con ustedes aquí que realmente te dicen que es Jesucristo. Jesucristo y tú. Jesucristo y yo. Cierre los ojos un momento y en silencio diga 2 o 3 veces Jesucristo y yo. Jesucristo y yo. ¿En cuántas oportunidades ante una encrucijada en la vida tú le diste gracias al Señor porque te llamó a su luz admirable? Y porque no importa cuál es el peligro o la enfermedad, la desazón o la amargura que la vida te trae, pero tú puedes decir, Jesucristo y yo estábamos juntos ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Si a alguien le pasó en su vida, denle gloria al que vive. Alabado sea el Señor. Punto número 1 que vamos a tocar: la iglesia y yo. Ahora nos vamos a la iglesia. Primera de Timoteo 3:15
nos dice de la siguiente manera, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acá está la verdad, hermanos. Acá está la columna. Acá está su baluarte. Acá está de donde usted se puede agarrar. Alabado sea el nombre del Señor. Todas las cosas que en ocasiones nos distraen o nos hacen perder el calor y ya nos entramos a poner tibios. Y volvámonos a tomar el calor antes que el Señor vomite de la boca a alguien, como vimos el domingo pasado. Hermanos, cuando hay un problema de la magnitud del que vimos el otro día, que Dios extendió su mano de sanidad divina sobre esa niña, se empiezan a volar todas las basuritas en el ojo que a ti te distraen de la presencia del Señor. Porque ya no empiezas a mirar lo que antes veías mal. Ya no empiezas a mirar al costado porque no hay tiempo. Ya se mira para adelante y se invoca el nombre del Señor con tanta fuerza y con tanta necesidad que el Señor entra en los corazones. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo le dijo a Timoteo, en la iglesia de Dios te tenés que manejar de determinada manera. Hay un orden que hay que cumplir. Hay una disciplina que hay que cumplir. Porque el Señor es Dios de orden. Y todas las cosas que se salgan de la palabra en nuestra vida nos van sacando de Jesucristo. Un instante, 1 metro, 2 metros, no sé cómo lo quieren medir. Y nos van apartando, hermanos amados, de la verdad. Seguimos con la iglesia, Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Le pregunté a un pastor, el hermano Matías es testigo, a un pastor que sabía mucho de la Biblia. Mucho, Le digo, los que no se congregan, ¿serán salvos, pastor? Y bueno, y ahí se ve que el pastor nunca lo había pensado, pese a que hablaba mucho de la Biblia. Y me dice, y le digo, hermano, mire tal texto, y se lo recitaba a memoria, y me dice, sí, no, sí, la verdad que no van a ser salvos. No van a ser salvos. No van a ser salvos. La palabra de Dios lo dice claramente. A la iglesia añadía el Señor los que habían de ser salvos. Y ahora les voy a mostrar otro pasaje en donde dice que no, que vienen, se bautizan y para eso y se van. Y cuando el hijo tiene 16 años, vuelven a la iglesia para que ahora se bautice el hijo y viene y se bautiza y se va. Y así sucesivamente. Y cada uno que precisa de Dios. Una vez alguien estaba enfadado conmigo, pero como ganó un alma para el Señor, allí enfadado, volvió a la iglesia. Y volvió para que le bautizara el alma. Y se bautizó. Y después se fueron de vuelta. Bueno, el alma falleció, ¿verdad? Porque ya estaban los últimos, se fue con el Señor. Gloria a Dios. Pero hermanos amados, ¿quién que hace todas esas jugarretas y esas astucias puede decir Jesucristo y yo? Paz de Cristo. Otro texto, hermana, dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor tiene una iglesia, y las puertas del Hades, que es el infierno, no prevalecerán contra ella. No contra un cristiano que se apartó porque esto se enojó, que el pollo vino crudo y que por cualquier tontería la gente se va de la iglesia. Y porque no se puede hacer esto, y porque no se puede hacer aquello, y porque no se puede hacer lo otro. Y la palabra de Dios dice que si usted no se congrega, se va a ir al infierno, porque las puertas del Hades sí van a prevalecer contra lo que no sea la iglesia. Palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos creen
creen que la palabra de Dios se cumple? ¿Pasará un tilde y una jota de mi palabra? De la palabra no pasará. Pasará el cielo y la tierra, pero hasta el último punto de la palabra se va a cumplir. Hermanos amados, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y les daba muerte, y colaboró para que asesinaran al diácono Esteban, un gran siervo de Dios, joven con un gran futuro. Y por allí, hermano, el demonio lo tomó tanto que dice que cuando los cristianos iban a determinado lugar, él pide cartas de autorización para ir a dar muerte a todos los cristianos. Y ahí se va con una gran compañía y masticaba la bronca y la rabia de la muerte de Esteban y tenía más hambre de matar santos del Señor. Y va persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los que ya eran redimidos. Y viene el Señor en un rayo de luz y lo baja de un buen cascarazo, como el Señor sabe hacer con su gloria. Lo encandiló con su gloria, le produjo ceguera, lo tiró al suelo y le habló con voz tronante desde lo alto. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? Y él le contestó claramente: soy el Señor Jesús. ¿Y qué más? Ah, ¿cómo? ¿Y qué estaba yendo para el cielo, Pablo? ¿Y a quién perseguía Pablo? Perseguía a la iglesia. Y el Señor no le dijo: estás persiguiendo a mis hijos, estás persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiendo a esos pobres seres humanos que no te hicieron nada. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Y cada vez que alguien ponga un dedo contra un santo del Señor, se la va a tener que ver con Cristo. Y el Señor le va a increpar cualquier cosa que alguien le haga a usted. Jesucristo y yo, hermanos, ¿te das cuenta lo que el Señor te ha dado? El Señor es celoso de ti. El Espíritu que mora en vosotros os anhela celosamente. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el salmista: es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Alabado sea Cristo. Pero la iglesia del Señor sigue adelante, hermanos. Quiero decirle algo. Aquí los fieles permanecen desde mucho tiempo. Sabemos bien, hermanos, que todos ustedes, los que tienen tiempo en el camino del Señor, han visto, hermanos, retirarse de las cosas de Dios. Y algunos, hermanos, por razones X quedan, y como leímos, si el Señor viene la van a tener brava para su salvación, pero quedan ahí. Y a algunos de ustedes capaz le pasó, pero hay otros que se rebelan delante del Señor. Las hermanas que tienen 50 años, 40 años, 30 años de bautizadas han visto muchas veces esto. Han visto estas cosas, hermanos. Muchas veces. Y han visto muchos bautismos. Y han visto muchas entradas y mucho derramamiento de Espíritu Santo. Y si usted se quiere ir con el Señor y usted le quiere ser fiel, va a seguir viendo estas cosas. Porque la palabra de Dios dice: generación va, generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Espiritualmente, la iglesia permanece para siempre. Al pueblo de Dios siempre lo persiguieron. Y muchas veces Dios utilizó eso para probar a sus hijos o para disciplinarlos. No fue Nabucodonosor el que conquistó al pueblo de Dios. No fue su Babilonia la que conquistó al pueblo de Dios. Los asirios conquistaron Israel. Tiempo después, los caldeos conquistaron Judá. Tiempo después, el rey de Persia conquistó todo. Y
Y el pueblo de Dios siempre sometido bajo la mano de los perversos, de los incrédulos. Pero Dios estaba con ellos. Aún en el pecado estaba Dios con ellos, y en la cautividad, cuando le mostró a Ezequiel la visión junto al río Quebar, en el medio de la cautividad, allí estaba Dios en su manifestación gloriosa. Y le dijo: Ezequiel, corre y dile a tus hermanos que en medio de la cautividad, allí también está el Señor. Y si tú le invocas en medio de la cautividad, vas a ver la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, si ese imperio babilónico, y después el persa, y el griego, y el imperio romano, de los más poderosos de la historia, sometieron al pueblo de Dios. Y en los tiempos de Jesús, los romanos gobernaban la tierra. Alabado sea el Señor. Pero yo quiero decirte y preguntarte: ¿dónde está el imperio asirio? ¿Dónde está el imperio babilónico y el caldeo? Y el persa y el griego y el romano. ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está Poncio Pilato, hermana? Los que sometieron al pueblo de Dios desaparecieron, pero la iglesia del Señor sigue de pie, imponente, como ejércitos en orden. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de pie está de pie, y para producir. Alabado sea Cristo. Los fieles permanecerán. Motivo a todos, hermanos, a amar la fidelidad a Cristo Jesús. Hermanos amados, si usted no está dispuesto a servir a Dios, quizá el pastor va a orar por usted y le va a decir: mire, Señor, este no está dispuesto a servirte, pero no sé si tú quieres, bendícelo. Porque hay algunos que piensan que es para la iglesia. Hay algunos que piensan que al pastor lo bendicen porque el pastor dijo. Pero yo quiero decirle, hermano, que cuando usted sirve a Cristo Jesús, sirve. Dijo el apóstol: mirad, velad, porque a Cristo el Señor servís. No es nuestra fuerza, sino la de Dios. Pero tampoco es a la iglesia en su institución. Tampoco es al ministerio. Tampoco es, hermanos amados, a la organización. Sino que el que sirve al Señor Jesucristo sirve. ¿Qué le puede decir ahora? Señor, no cuentes más conmigo. Dígalo: Señor, ya no te voy a servir. Dígalo. ¿Cuántos sirven al Señor? No lo hagan para mí, porque yo no se los voy a poder pagar. No lo hagan para la institución, para las actas que consten, porque tampoco se la van a pagar. Hágalo para Cristo. Hágalo para Cristo. Cuando vaya a hablar a un alma, gloria a Dios si se convierte. Pero si no la puede ganar, hermanos amados, usted ha cumplido con el Señor. Venga a orar, hermano, y hágalo para Cristo. No porque el pastor lo pidió. El pastor oró a Cristo para que Él lo guiara. Hágalo para Cristo. El Señor lo está esperando. Cuando obedezca, está obedeciendo al Señor. Cuando se revela, se está rebelando contra el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Punto número 2, hermanos. Los hermanos y yo. ¿Cómo está tu relación con los hermanos? Como esté tu relación con los hermanos, como esté tu relación con la iglesia, así está tu relación con Cristo. Así está. Uno va por ahí por todos lados, y hermanos que no
se saludan. Hermanos, hemos visto, con mi esposa hemos visto, andado por ahí, hermanos que no se hablan y toman Santa Cena. Y enseñan la palabra después. Lo hemos visto, hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan. La Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Alabado sea el Señor. El que ama a su hermano ama a Cristo. El que ama a Cristo cumple con su palabra. No lo ponemos en la pantalla porque tenemos muchos textos para hoy, pero hay un pasaje muy conocido en el libro de Efesios, hermano, en donde ahí los apostólicos sacamos pecho. Efesios 2:20. Estamos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuya base, cuya piedra angular, ¿quién es? Jesucristo. Pero el versículo anterior dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadano quiere decir ciudadano el uno con el otro, los dos juntos o todos juntos. Eso es conciudadano. Y si usted no ama a su hermano, ¿cómo va a ser conciudadano de él en la familia, en la casa del Señor? ¿Cómo va a estar sobre el fundamento de los apóstoles? Alabado sea Cristo Jesús. Vamos al punto número 3. Este es duro de digerir para algunos. El pastor y yo. El pastor y yo. Hermanos, el pastor es el siervo de Dios. No más que eso. La iglesia no es del pastor. Las bancas no son del pastor. En este año 2014 despedimos a el hermano Raúl Coitiño, que se fue para Bolivia. Y ahí entregó la iglesia a otro pastor. Y se fue y lo despidieron. Quedaron las bancas, quedó el templo, quedó la puerta, quedó el proyector, quedó la guitarra, quedó el órgano, quedó el cañón, quedó todo. Alabado sea el Señor. Hermanos, y ustedes son del Señor, no son del pastor, son del Señor. Y el hermano tiene que subir ese escalafón de madurez para que Dios realmente lo bendiga en lo espiritual primero y en todas las áreas de su vida, sabiendo que lo que usted hace y piensa y dice y obedece o desobedece, delante de Dios lo hace. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Cuando usted diezma para Dios. Tiene que diezmar para Dios. Si no, está mal diezmado. Hebreos 7:8 dice que después de que la Escritura dice que la administración recibe los diezmos hombres carnales, hablando del pueblo judío, pero aquí, hablando a este lado de la cruz, lo recibe a sus diezmos uno de que se da testimonio de que vive. Hebreos 7:8. ¿Y de quién se da testimonio de que vive y reina por los siglos de los siglos? Él recibe tus diezmos. Y cuando tú sos fiel con tus diezmos, tú consagras lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado, lo consagras para Dios ahora. Tú te pones en las manos de Dios.
La palabra de Dios dice que Samuel peleaba con el propio pueblo, luchaba con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: danos un rey, todas las naciones tienen rey, nosotros no tenemos rey. Y Samuel sufría mucho en su corazón y le decía: ¿por qué piden rey? No lo tienen a Jehová de los ejércitos, no le es suficiente rey. Hasta que Dios le habla al profeta y le dice: mira, no luches más con este pueblo, déjalos, y ¿sabe qué? Dale un rey. ¿Quieres un rey? Yo siempre le pido a Dios: Señor, provéeme esto y dame aquello, pero no me des como le diste los codornices al pueblo, porque cuando le dio los codornices al pueblo, se los dio con ira al Señor, que le hizo mal y lo vomitaron, porque Dios no se lo quería dar. Y en ocasiones estamos tan enfrascados y tan idolatrizados que le pedimos a Dios algo que no está en su voluntad. Alabado sea el Señor. Y cuando Dios le da el primer rey, Israel se lo dio en contra de su voluntad. ¿Y saben qué le dijo Dios al profeta? Mira, Samuel, apártate y dales un rey, ¿Sabes qué? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y cuando los 70 iban por todo el lugar predicando la palabra de Dios, el Señor le dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. A mí me han sacado pecho muchas veces, en muchos lugares, y a todos los pastores les pasa lo mismo. Delante de Dios me han sacado pecho. Delante de Dios. Paz de Cristo. Y todo aquel que a un siervo de Dios le ha hecho bien, a Dios se lo ha hecho. Un vaso de agua le diste a un misionero, un vaso de agua. Vas a tener recompensa, misionero. Alabado sea el Señor. El pastor, hermano, te ama. Y yo quiero decirles algo, hermano, que es algo hermoso, precioso, la cosa más maravillosa que hay, el pastorado. Pero usted tiene que entender que si usted quiere decir Jesucristo y yo, tiene que decir la iglesia y yo, mis hermanos y yo, mi pastor y yo. El que ama esas cosas realmente ama a Jesucristo. Porque amar a tu iglesia, la que te imparte la palabra, tu casa, tu cuna, donde te bautizaste, donde presentaste a tus niños, donde tus hermanos alaban a Dios contigo, donde somos la familia de la fe. No en las cuatro paredes, es el conjunto de santos congregándose en la presencia de Dios. La iglesia, la novia del Cordero. Tus hermanos, los que viven contigo en el reino de Dios. Tu pastor, el que Dios puso para cuidarte. Vamos a leer algo del pastor. Hebreos, 2 textos en Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto es mandamiento de Dios, porque ellos velan por vuestras almas. Ustedes saben que es así, hermanos. Con humildad se los digo. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Dice que en aquel día va a haber pastores que se van a quejar de unas ovejas. Dice la Biblia. Oh Señor. Vamos a otro texto. Hebreos también. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Podría haber dicho muchas otras cosas. La palabra de Dios. A veces hay ovejas que se enojan cuando se les dice la palabra. La palabra de Dios. Vivimos, hermano, en el tiempo de la apostasía. La apostasía no es de los católicos ni de los trinitarios, hermano. La apostasía es del pueblo verdadero de Dios. Apostasía no es no conocer la verdad. Apostasía es haberla conocido, recibido y haberla rechazado. Eso es apostasía.
Vivimos en el tiempo de la apostasía, en donde se ha de manifestar el hombre de pecado. Y después en la venida del Señor, instantáneamente. Y vivimos en estos tiempos, donde les dará comezón de oír cosas que quieren escuchar, y seguirán a maestros cuyo Dios es el vientre, según sus fábulas. Pero el pastor debe predicar la palabra de Dios. Y cuando este pastor te predique, tú ve a tu casa. Y ahora sale en internet la predicación, por si no la copiaste, y fíjate a ver si es palabra de Dios. Porque el pastor debe hablar la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Que Dios me ayude delante de tanta gente santa. Por eso cuando me dijo el obispo, ¿quiere seguir estudiando? Amén, obispo, tengo que seguir, para que mis ovejas también quieran seguir. Hay que seguir. Yo no le pido, hermano, que usted ayune lo que yo no ayuno. Imite la fe de su pastor. No le pido que ame más de lo que yo amo. Si lo quiere hacer, háganlo. Si lo pueden hacer, háganlo. Pero vamos primero con el ejemplo. No le pido que oren más de lo que yo oro. Ni siquiera la misma cantidad. No le pido que diezmen lo que yo no diezmo. Porque el pastor diezma todos los meses. El pastor diezma de todo lo que le ha venido a la mano. ¿Y saben qué? El Señor es el dueño de mi vida. Porque con el hermano Matías no le dije nada. No teníamos dónde quedarnos y nos fracasó el lugar que teníamos para quedarnos. Y a las 12 de la noche, ¿dónde nos quedamos? Pero el Señor proveyó y mucho mejor de lo que teníamos pensado. Diezme como su pastor. Ore como su pastor. Ayune como su pastor. Ame como su pastor. Y dé la vida por Cristo como su pastor. Y si quiere más de todo eso, hágalo si puede. Pero no les estamos predicando, porque eso es hipocresía, predicarle algo que nosotros no cumplimos. Porque nos esforzamos por cumplir con todo. Y requiere de esfuerzo, hermanos. Pero cuando usted se esfuerza por el Señor y tiene la victoria, va a poder salir y estar en cualquier encrucijada en esta vida. Acuérdese de esto: Jesucristo y yo. Y cuando usted reciba una amenaza, Jesucristo y yo. No está solo, hermano. No está solo. Y eso es parte de la santidad. La relación con el Señor. Santidad no es para los vacíos. Hermanos, y siempre les predico con todo mi corazón y con amor. Y ayudamos al que le cueste. Con amor ayudamos en este altar orando. Todos los días orando para los que les cueste. Pero quiero decirle algo, hermanos. Los fieles van a ser salvos. Pero los infieles, por más que estén en la iglesia, no van a ser salvos. Y si no, miren las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes eran representación de 10 hermanos o hermanas. Son vírgenes, quiere decir que son santos. Y 10 había en ese culto. Y solo 5 estaban en la presencia de Dios. Solo 5 estaban llenas del Señor. Y cuando el Señor vino, se llevó a las 5 que estaban llenas de la presencia de Dios. Hermano, esto no es un juguete. Esto es tremendo. Esto es terrible. Dijo Habacuc: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, que cuando los cristianos respiraban las amenazas, se congregaban en un determinado lugar y oraban unánime, y el lugar temblaba. El Señor Jesucristo Todopoderoso, Alfa y Omega, principio y fin, Rey de reyes y Señor de señores, es tremendo y terrible. Todo lo puede, todo lo sabe, no hay imposible para Él. Está contigo, hermano.
está a tu lado. Cristo está contigo. Jesús te ama. Jesús está contigo. Abrimos este altar, hermano.